Feliz domingo, Honduras. Muchas gracias por permitirnos reencontrarnos. Este es el programa Vanegas. Vamos a desarrollar una entrevista y una caricatura en vivo con un invitado especial este domingo para intentar entender por qué pasan las cosas, cómo están pasando las cosas y qué podemos esperar. Pero como es la primera vez que nos reencontramos después de las elecciones del 26 de noviembre, quiero tomarme un segundo para decir un par de palabras al electorado del departamento de Cortés. En lo que a mí toca, muchas gracias de todo corazón. Y les aseguro que honraré su confianza. Se sentirán orgullosos de cómo devolveré cada voto en mi favor. Muchísimas gracias. Esta noche en el programa Vanegas me acompaña un invitado especial, el abogado Miguel Calix, con quien vamos a tratar de analizar y entender la situación actual del país. Abogado Calix, gracias por estar con nosotros en el programa Vanegas. Sea bienvenido. Gracias, diputado Vanegas. Este buen hombre que hoy nos acompaña es abogado, está casado, tiene 2 hijos, tiene una maestría en Derecho, es profesor de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, ha sido columnista del diario El Heraldo, es participante frecuente en foros de radio y televisión, es asesor técnico de partidos políticos en reformas políticas y análisis. Es director en Honduras del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Estoy honrado, abogado Calix, porque usted acepte estar con nosotros y quiero pedir su aquiescencia para elaborarle una caricatura en vivo y que se atenga a las consecuencias. ¿Qué le parece semejante advertencia? Vine con esa condición, así que me someto a la pluma del artista. Muy bien. Lo hablado es lo entendido. Es igual que en el proceso electoral, nos sometemos al árbitro. No, no es igual al proceso electoral porque aquí no caben impugnaciones posteriores. Tuché. Tendrá que aceptarlo. Pues así es. La caricatura espero que sea leve con esta víctima propiciatoria. Sí, pero no, encantado de estar aquí, encantado. Muy bien, voy a elaborarle un dibujo. Procedo ya de inmediato para que me ajuste el tiempo entre tanta pregunta que quiero hacerle y el dibujo con el cual quiero honrarle su presencia en el programa, en el foro este domingo. Lo primero, cuando abre la ventana, después de las elecciones del 26 de noviembre y se encuentran los resultados, ¿qué aprecia? Incertidumbre. Nos acostamos muy tarde o muy temprano, dependiendo de la visión, a las 3 y tantos minutos en este mismo canal, y nos fuimos con la sensación de que se avecinaba una tormenta, y precisamente por la forma en que ocurrieron los hechos durante la noche anterior. Parecía que estábamos viviendo un déjà vu. Ubiquémonos del 26 para atrás. ¿Cómo vio el proceso? ¿Cómo vio la campaña? Vamos a ver, la campaña electoral, huelga decir que en el caso hondureño, los observadores y analistas que tratamos de distanciarnos de las posiciones de los partidos, sabíamos que iba a ser una campaña concentrada en convertirse en el adversario del presidente en ejercicio. ¿A qué me refiero con eso? Iba a ser una elección en la que alguno de los candidatos o candidatas iba a polarizar el voto en contra del presidente Hernández. Eso estaba claro. En la campaña pudimos ver cómo se fueron desarrollando esas campañas para convertirse en ese candidato que venciera a Hernández. Hacia ahí van dirigidas las estrategias. ¿Usted cree, licenciado Calix, que el gran detonante de lo que hubo en la campaña, el discurso, el elemento que determinó cómo iba a ser la campaña, fue el proceso de instalar la reelección presidencial? Sin duda, sin duda. O sea, la gente estaba votando a favor o en contra de la reelección. ¿Cree que eso fue un veneno? Lo que pasa es que uno tiene que ver más allá del discurso evidente. A mí siempre me pareció que la oposición a la reelección nunca fue muy vehemente, excepto en algunos actores. Creo que usted era uno de los pocos que lo hacía. No fue muy vehemente en muchos de los campos. Yo creo que había una aquiescencia, un silencio, yo no le llamaría cómplice, pero sí sospechoso de parte de algunos actores. Es decir, nosotros no vimos, por ejemplo, esta explosión
antes, la que estamos viviendo en los últimos días. ¿No le parece un poco de pragmatismo político de parte de los actores? Totalmente. Al ver que aquello era, aunque no fuera de derecho, era una cosa de hecho. Y que las instituciones le habían aceptado, la Corte Suprema le había avalado, el Tribunal Supremo Electoral le había avalado, el Ministerio Público le había avalado. Entonces, un actor político desde la oposición, dígame usted, ¿qué puede hacer sosteniendo un discurso antirreelección durante 9, 10 meses? Ser coherente. Sí, estamos de acuerdo, pero no fincarse en aquello. Exactamente. O sea, yo creo que lo que la gente estaba viendo y pudimos apreciar, y yo lo veo especialmente en la conducta de frente al Tribunal Supremo Electoral en este momento, se nos olvida que este Tribunal Supremo Electoral fue el mismo que condujo a las elecciones primarias, por ejemplo, ¿no? Y nadie cuestiona la legalidad ni la legitimidad de las certificaciones que se otorgaron como resultado del proceso electoral primario. Es decir, yo lo que veo en el caso de los actores políticos, a quienes conozco, respeto a la gran mayoría, y nos conocemos desde hace mucho tiempo y saben que en este caso no escatimaré en decir algunas verdades, yo siento que fueron bastante tolerantes de lo que estaba ocurriendo porque todos de una u otra manera ganaban en el proceso, bien porque se iban a oponer en su momento a la reelección como factor estratégico político, o bien porque le estaban apoyando o iban a aliarse en algún momento postelectoral. ¿Quedó satisfecho del discurso? ¿De cuál discurso? ¿Del de la campaña? ¿De los partidos? Yo pienso que, lo que pasa es que yo soy a mí me encanta leer discursos, ver discursos, siempre fui muy observador de lo que estaba pasando, incluso en algún espacio de radio que tengo, llevé a un par de ocasiones a personas que hicieron análisis de discurso y me parecía que los candidatos hicieron lo mejor que pudieron, dadas sus características personales, pero también sus condiciones político pragmáticas. Voy a utilizar esa mezcla, ¿sí? ¿No? O sea, yo pienso que cada quien tenía que lidiar con su propio fantasma y cada quien mostró o no mostró su apego al guión que le estaban dando sus estrategas y pudimos ver cambios. Nosotros cuando no estamos, mucha gente por ejemplo desconfía de las encuestas, pero uno puede ver en la conducta y en el discurso de los candidatos electorales cómo estaban las encuestas en el momento en que ellos estaban hablando, porque se posicionan bien como se le denomina underdog, el que está batallando contra la corriente, o como cómodo participante, o como un candidato que tiene que remontar o rebasar. Entonces a mí me gustó que fue en ese sentido muy plano, era muy evidente qué estaba pasando en los comandos de campaña cuando uno miraba los discursos. En términos políticos, yo estaba fascinado porque se miraba que los estrategas estaban haciendo su trabajo. ¿Encontró propuestas serias? Sí había propuestas serias. Yo creo que la descalificación del otro sin identificar propuestas, yo creo que en todos los discursos había algo rescatable. Si hablamos en términos de país, yo como ciudadano quizás resiento la ausencia de algunos temas que sí le interesan a la población y que son más de largo plazo. Y uno de ellos es la capacidad de construir un discurso y un diálogo en el que la oposición y gobierno se puedan poner de acuerdo. ¿En quién encontró usted un discurso más coherente? Yo creo que sería injusto, porque yo creo que en distintos momentos encontré, por ejemplo, en el caso del presidente Hernández, yo encontraba la idea de continuar muchas de las cosas que se estaban haciendo en materia de inversiones, en materia de seguridad. Estaba claro que estaba respondiendo a lo que las encuestas plantean como las necesidades y demandas de la población. El ingeniero Zelaya hizo más o menos lo mismo, con una dificultad adicional en términos de comunicación, y es que tenía que diferenciarse del otro opositor y en términos de mercadeo venderse como una opción diferente desde una posición incómoda, porque en algún momento el Partido Liberal tuvo que pactar después de la elección del 2013. Y en el caso del ingeniero Narrala, todos sabemos que su característica personal es la de un comunicador, es la de un hombre que tiene muy fácil contacto con la masa y en algunos momentos hacía planteamientos que iban más dirigidos al sentimiento. Por lo tanto, encontrábamos que habían algunas propuestas que estaban orientadas a sacar ventaja de algunas incomodidades que se habían producido alrededor de algunas de las posiciones del presidente Hernández. Por lo tanto, creo que, por ejemplo, una muy concreta es el cuestionamiento a ciertos impuestos,
por ejemplo, que también lo hizo el ingeniero Zelaya. Y mientras en el otro lado era de mantener la disciplina fiscal, cosa que en términos prácticos a la población no le dice mucho, porque a la gente no le funciona el tema de las cifras, le funciona el tema de percepciones. Así que al final, si a mí me tocara catalogar a uno u otro, yo creo que todos tienen aciertos y desaciertos. Afinemos la vista. Vámonos a la minucia, vámonos al detallito. ¿Cómo vio las planillas de los partidos, así en términos generales? Bueno, yo trato siempre de ver el país, Una de las dificultades que tenemos los capitalinos, bueno, en el caso del diputado Vanegas sería los de San Pedro Sula, es que creemos que nuestro pequeño entorno y nuestro pequeño círculo es Honduras, y eso es lo primero que yo siempre le digo a la gente. Honduras es más grande que tu barrio y que tu grupo de amigos o que tu grupo de Facebook, ¿no? Claro. Entonces, a mí me pareció que las planillas son una mezcla de caudillos con figuras nuevas, y en estas figuras nuevas vemos, me voy a referir a estas últimas, algo de lo que en algún momento el escritor Mario Vargas Llosa habla, esta cultura del espectáculo, ¿no? Nosotros apreciamos que rostros conocidos, figuras conocidas que son visualmente presentes, no necesariamente atractivas, porque puede ser alguien que no esté agraciado por natura, ¿no? Pero si es una cara conocida y es una persona con un discurso conocido, tiene muchas más ventajas de lograr esa impronta que se necesita en un producto. Que fue precisamente, volviendo al ingeniero Zelaya, uno de sus grandes desafíos, un buen discurso con un rostro desconocido. Mientras teníamos al ingeniero Narrala, que era una figura que, dígame una persona menor de 65 años que no conozca al ingeniero Narrala, yo incluso iría más allá de esa edad, ¿no? Entonces, en el caso del presidente, pues la omnipresencia. Pues hablemos de los candidatos a diputados. Yo estaba contento con el hecho de que se estaba haciendo mucho énfasis en medidas afirmativas, por ejemplo, para que más mujeres participaran. Eso era bueno. Creo que los partidos se encontraron en algún momento en la campaña con el desafío de no tenemos suficiente trabajo en la formación de liderazgos de mujeres, y eso fue lo que los llevó a tener posiciones ambivalentes con el reglamento de paridad y alternancia, que yo desde mi perspectiva más fría entiendo, pero que desde una perspectiva de derechos humanos reprocho, porque tenemos derecho a la igualdad de la participación y eso no se vio al final. Pero cuando vemos las planillas, nosotros vemos que cada partido se tuvo que enfrentar a sus propios demonios. Por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, tenían ese 20% que me parece muy sólido, y lo hemos visto en la última elección, un 20% muy sólido. La gente dice, ¿el Partido Liberal perdió? No, pues yo veo las alcaldías y veo las diputaciones, le fue bastante bien. Veo que se vuelve a cumplir ese principio de la renovación del 65-70% del Congreso, y eso a mí me dice que la gente votó por novedad y alguna experiencia. Hoy, 14 días después del domingo electoral, ¿quién ganó y quién perdió? Me lo responde después de una pausa. Tienen la palabra nuestros patrocinadores. Esto es el programa Vanegas. Siga con nosotros, que lo que viene es para no perdérselo. Abogado Miguel Calix, ¿quién ganó la presidencia de la República? Yo creo que eso está pendiente de decidirse, y le voy a decir por qué pienso eso, diputado. Yo he sido muy consistente en esto, aunque hay gente que cuestiona la debilidad o la ausencia de institucionalidad en el país. Yo creo que son las instituciones las que deben indicarnos quién es el ganador de este proceso electoral. Lo digo porque mucha gente se ha levantado con la sorpresa de darse cuenta que hay 30 días para una declaratoria formal de la presidencia, que siempre estuvo ahí en la ley, Por lo tanto, para mí, mientras no se resuelvan cada duda, cada impugnación, cada reclamo, cada nulidad, cada solicitud de un partido que se sienta afectado, la moneda está en el aire. ¿Usted tiene la impresión que fueron elecciones limpias? Yo creo que fueron elecciones estilo Honduras.
fraudulentas. No, son elecciones con mucha debilidad institucional. Porque entonces si dijéramos eso tendríamos que pensar que este mismo árbitro, este mismo órgano que desarrolló las elecciones primarias de este año en marzo, ninguno de los candidatos era legítimo, ninguno de los candidatos era legal. Yo creo que hemos tenido desde hace mucho tiempo denuncias de irregularidades en las elecciones primarias y hemos sido en exceso tolerantes al punto tal que la impunidad que caracteriza a este país en otros ámbitos alcanza lo electoral. Y eso no solo ha minado la fortaleza del tribunal, sino la credibilidad de las elecciones. Que lo menciona, que lo menciona, dedíquele unos segundos a analizar al tribunal. ¿Cómo lo ve como institución garante de la democracia, como el árbitro que está en medio de todo el cotejo electoral? Es una institución debilitada. Es una institución debilitada. ¿Por quiénes? Por los políticos, por los partidos políticos. ¿Dónde está su principal debilidad? ¿Acaso en la representatividad? No. ¿Acaso en su solidez institucional misma? No. Yo pienso que cuando se hizo la reforma electoral en 2004, que se hizo con muy buen tino, con mucha buena intención, yo diría hasta con buena fe de los partidos, yo creo que empezamos mal desde entonces, porque quisimos darle al país un tribunal apartidario y desde el principio la condición esencial para integrarlo era ser miembro de un partido. Claro. De entrada. Ahí nomás negábamos la intención. Y desde el primer tribunal, claro, nosotros sabemos de qué color está pintado cada magistrado, incluyendo el suplente. Y en algunos momentos hemos ido incluso mucho más lejos. En algunos de esos tribunales supremos electorales se eligió gente que de acuerdo a la ley no podía ser magistrado. 2 diputados, 1 propietario y 1 suplente y 1 regidor. La ley dice claramente que personas que han sido elegidas y ostentan cargos de representación popular no pueden ser magistrados. De acuerdo. Y todos los partidos sin excepción guardaron silencio y recientemente cuando se hizo la elección en enero antes de tiempo, los partidos políticos, varios de los partidos políticos participaron de ese proceso. A ver, aún con esa debilidad institucional, aún llamándole usted una institución debilitada, ¿cree en ella? Yo creo que como ciudadano hondureño me siento muy triste y defraudado. Yo creo que los ciudadanos de este país, la vida les da oportunidades, Dios les da oportunidades para actuar bien y actuar mal. ¿Qué le defrauda como ciudadano? Me defrauda que habiendo debilidades obvias en el proceso electoral, ¿sí?, los representantes de los partidos políticos, los miembros del tribunal, los liderazgos de este país no hayan hecho a tiempo los ajustes que necesitaba el proceso electoral para que no nos tuvieran esta incertidumbre. Por lo tanto, yo creo en aquellas actuaciones que se han hecho de manera correcta y desconfío de todas aquellas que me parece que han tenido una motivación partidaria. Y para hablar de esto no voy a hablar de este tribunal, voy a hablar de anteriores actuaciones. Aquí cambiamos la ley electoral por interés de momento. En otros países se hace con la debida distancia del proceso electoral para hacerlo en frialdad y que no haya intereses. En la elección pasada, por ejemplo, nuestros partidos políticos se sacaron de la manga candidaturas únicas, designados que podían ser candidatos, una serie de reformas de último minuto que no estaban en la ley electoral y que nos mostraron que cuando se quiere cambiar la ley y existe el incentivo político necesario, se cambia. Yo personalmente creo que fue un error no reformar el tribunal, no reformar la ley electoral. Hay un proyecto de ley electoral nueva que anda por ahí guardado entre carpetas y escritorios y gavetas desde el 2011, que ya era una buena base para iniciar. Y yo creo que el cálculo político, un escenario político cambiante donde los partidos no saben dónde están parados, nos ha impedido modernizar la ley y por lo tanto contar con un tribunal que lejos de generarnos desconfianza nos produzca certeza. Yo tengo la impresión, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que ahí hace falta tener una visión cosmogónica del asunto. Pero si estamos parchando y si sobre todo si abandonan los 2 primeros años del gobierno y en el tercer año o en el cuarto año, ya en las vísperas de las elecciones, se quieren cambiar las reglas, no se llega a nada bueno, porque se imponen los intereses coyunturales de cada partido. Así es.
de la bancada mayoritaria en el Congreso, de quien puede influir más en la opinión pública, del quien puede empujar reformas o pequeñitas reformas o parchecitos a la ley para beneficiarse. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo nacional por limpiar el camino al poder de tantos abrojos, de tantos acantilados, de tantos enredos que hay, para que la competencia sea una competencia sana, con árbitros sanos y con una cancha perfectamente nivelada, que no esté inclinada en favor de nadie. ¿Está usted de acuerdo? Las misiones de observación electoral de la elección pasada nos dieron un menú de posibles reformas y al final la única reforma que se aprobó fue la ley de financiamiento y fiscalización, y hemos visto que a pesar de que se eligió tarde a los comisionados, que no tenían los recursos, tuvo el efecto disuasivo que se esperaba de la ley. Sí, pero eso no se derivó precisamente solamente de aquellas primeras, de aquellos primeros consejos de la Unión Europea hace 4 años. Si no hubiera sido la Maxi, que ahora le mete mano para presionar, para que se aprobara esa ley de la política limpia, eso no existiría. Y no solo la Maxi, diputado. Nosotros sí, bueno, sabemos que había otros poderes extranacionales que influyeron ahí. Estoy de acuerdo con usted. Ahora, ¿hace falta madurez en los actores políticos del país? Yo creo que hace falta visión de país. Y lo voy a decir fuera de la ley de visión de país. Es cómo evitar conflictos, cómo prevenir dificultades. Yo siento que cuando estaba haciendo la locución sobre qué impidió la reforma electoral, no solo era la visión de una bancada mayoritaria, también era el cálculo de las posiciones minoritarias, también que se pueden ver afectadas cuando se modifica de manera muy radical el equilibrio de poderes tradicional del país. Es decir, la última elección nos dio un sistema diferente, un contexto diferente, había que adecuar en la medida de lo posible la legislación a ese nuevo contexto, pero tampoco con cambios bruscos. Los cambios tienen que ser pausados, tienen que ser paulatinos, si no al final la población termina exigiéndolos y no los exige con este lenguaje tan educado y formal que nosotros tenemos, lo pide de una manera mucho más brusca y gritando, ¿no? Sí, desde luego. A ver, estamos de acuerdo en que habría que tener una visión global de la ley electoral para limpiar todo el camino. En eso ni hablar. Pero dentro de las cosas importantes que en ese paquete de reformas hubiesen sido saludables, ¿valora usted lo de la segunda vuelta? No. Le explico por qué. Porque primero hay que hacer una limpieza del censo, dotarnos de una nueva tarjeta y finalmente, después de que eso se haga, revisar cómo ha sido el comportamiento electoral en los distintos departamentos y pactar, por ejemplo, reducir los actuales distritos plurinominales que tenemos, que son los departamentos, a reducirlos a distritos más pequeños para poder acercar al diputado, porque tenemos un problema y esa es una preocupación para gente como el diputado Vanegas. Usted va a ver muchas caras nuevas en este Congreso y eso es bueno porque se renueva el Congreso, pero también se pierde, hay una curva de aprendizaje ahí que le toma un rato, que usted la vivió en su momento cuando fue diputado y que en el caso de las nuevas figuras la tienen que aprender rápido en un momento en que el país necesita a veces tomar decisiones muy fuertes. La segunda vuelta para mí es una decisión que demanda de los liderazgos políticos visión de mediano plazo y hasta ahora nosotros hemos tenido visión de corto plazo. La elección del 2013, 2009, 2013 y esta última no nos han todavía terminado de dibujar el mapa electoral. En otras palabras, ¿no estábamos maduros para la segunda vuelta? No estábamos maduros, porque recuerdo yo que las posiciones sobre la segunda vuelta en el 2013, y afortunadamente habemos algunos que tenemos memoria no tan corta, eran en contra de quienes de algunos que hoy la demandan. Entonces yo creo que en esta lucha de poder que se ha dado, este escenario electoral actual en que tenemos un partido que ha quedado en tercer lugar en lo presidencial, pero que a nivel local y de diputados conserva una posición importante, nos indica que todavía falta terminar de dibujar el mapa electoral para poder saber qué tipo de sistema político electoral necesitamos. Dice usted que no estábamos maduros para la segunda vuelta. ¿Estábamos maduros para la reelección? Yo pienso que no. ¿Tampoco? Yo pienso que no, y la muestra está clara ahorita, ¿no? O sea, yo creo que cuando una decisión de ese tipo se adopta, lo ideal es que haya un pacto político de por medio, porque son temas de negociación. Yo creo que en algún momento se planteó
como alternativa a la reelección, la segunda vuelta, o se planteó incluso cambiar el mecanismo de votación electrónica. Recordemos que ahora nadie habla de la votación electrónica, sí, pero volvemos al punto. No es la forma de escrutinio lo que hace creíble la elección. Por ejemplo, si ahorita se está hablando mucho insistentemente de repetir elecciones, de segundas vueltas, etcétera, ¿quién las va a hacer? ¿El mismo sistema electoral, el mismo árbitro? Entonces, tenemos primero que entrar al árbitro, ¿no? Tenemos que decidir de qué mecanismo se va a hacer una segunda vuelta. Si ahorita nosotros hubiéramos tenido el mecanismo de la segunda vuelta, estaríamos con un doble problema, porque no creeríamos ni en la primera ni en la segunda elección. Entonces, al final se trata de dotar de credibilidad a la institucionalidad, darle blindaje, darle los candados al sistema electoral para que nadie que participa de buena o de mala fe en un proceso pueda decir el día de mañana que el proceso no le gusta, solo porque le es adverso o porque le es favorable. ¿Ganó Nasrallah y se la quieren quitar? No lo sé. No lo sé. O sea, vamos a ver, yo no tengo las actas. Yo tengo partidos que dicen que tienen la totalidad de las actas y que sus actas dan ganador a uno. Tengo otro partido que dice tengo 82% de las actas y el ganador es Nasrallah. El Partido Libertad de Fundación, no sé cuánto será el total de actas que tenga. Y esos son los documentos que a mí me llama la atención. Tenemos un sistema... Perdóneme que le interrumpa, abogado. La pregunta no se la estoy planteando a un hondureño común y corriente. Estoy muy consciente que la pregunta es difícil de responderla, pero se la estoy planteando a una persona inteligente como usted, que tiene muchísima información como usted, que tiene muchísimo bagaje como usted. Entonces yo esperaría de usted una mejor respuesta. Me está respondiendo con demasiada simpleza. El hecho de que usted me diga, yo no tengo las actas, me parece una respuesta bastante fácil. Yo quiero ir más a su intuición, a su capacidad de análisis, a su entendimiento y a su conocimiento, que sé que es profundo, del pelaje de todas las fieras políticas que divierten esta fauna, por decirlo en términos metafóricos. ¿Usted cree que a Nasrallah le han jugado limpio? Yo creo que el sistema electoral no permite juego limpio. El sistema está diseñado para que varias cosas, no digamos cuáles, pero varias cosas queden en nebulosa. Tenemos diputados reclamando que se les está borrando de la lista. Ajá. ¿Cómo puede pasar algo así en una elección? Alcaldes incluso, en circunscripciones más pequeñas todavía. Entonces, voy a contestar la pregunta. Yo no puedo contestar si Nasrallah ganó o Juan Orlando Hernández ganó, porque no soy yo el que cuenta las actas. El sistema que nosotros hemos creado, diputado, permite que los partidos puedan demostrar, sin duda alguna, que tienen evidencia de quién votó en cada circunscripción, en cada mesa. Ajá. Y la ley tiene un modelo en el que si yo rebato ese resultado, puedo contar los votos. Por lo tanto, yo siempre dije, y hay personas que lo saben, que el resultado de esta elección iba a ser estrecho. Eso sí lo dije. Y sigo creyendo que es un resultado estrecho. Pero cuando uno escucha los discursos de las dos principales campañas que se postulan como ganadoras o que se proclaman ganadoras, ambas dicen tener una diferencia abrumadora a su favor. Y al parecer no es eso lo que está ocurriendo en la realidad. Por Entonces, lo tanto, cualquiera de los dos que sea ungido como nuestro próximo presidente, ¿estará arropado de un manto de dudas? Sí, yo creo que sí. ¿Eso es culpa del tribunal? Yo creo que sí. O sea, no solo del tribunal, el tribunal es el árbitro que hemos seleccionado y escogido para... Sí, estamos de acuerdo que no solo del tribunal, y eso ya lo superamos. Es culpa de los partidos políticos. Eso ya lo superamos, pero el tribunal, ¿cree usted que le hizo falta un poco de mayor, no sé si llamarle inteligencia o llamarle capacidad de gestión o llamarle eficiencia en el manejo de la noche electoral concretamente? Sin duda alguna. Nosotros preguntamos días antes del proceso electoral si había un protocolo de comunicación claro. Yo por lo menos quería saber que iba a estar en Canal 5, quería saber a qué horas iban a darse los resultados. Si se iban a dar periódicos, si iba a haber cortes de información, si se iban a dar porcentajes, cuánto tiempo. Por ejemplo, yo tenía acceso a información que el 90% se esperaba que el 90% de actas se transmitiera. En la prueba que se hizo, en el simulacro, solo se levantó 70%. Al final solo entró 64%. Un monosílabo y después me lo explica. Con gusto. Con estas dudas, cualquiera de los dos que gane y que se convierta en nuestro próximo presidente, ¿será débil? Sin duda. Me lo explica después. Una pausa. Seguiremos conversando con el analista invitado en el programa Vanegas este domingo, don Miguel Calix.
Aquí me divierto con estos artilugios, agregándole color a la caricatura de nuestros invitados. Don Miguel Calix está hoy conversando con nosotros y como siempre, como es la impronta del programa Vanegas, una entrevista que siempre edulcoramos con el buen humor de un dibujo en su honor, de una caricatura en honor de nuestros invitados. Síganos los domingos después de Noche de Gala por Canal 5 y en nuestra repetición el domingo a las 8 de la mañana a través de la pantalla de TSI. Síganos por favor, que para nosotros siempre es un honor contar con su compañía. Tengo bastante avanzada la caricatura. El color de sus ojos es claro, ¿no? Es verde. Verde. Muy bien. Pues entonces eso tendrá que estar registrado en la caricatura con todos los otros detalles. ¿De qué color preferiría usted la corbata? Verde esperanza. Así como lo lleva. Ese no es tan esperanza, ese es más como verde olivo. Algunos quieren ese color. No, yo no. Días. Yo no. Yo tampoco. Entonces acordémonos, hombre, es una cosa simple. Naranja. Naranja. Sí. Muy bien. Como así, la naranja mecánica. Así será. Así será en la caricatura. Don Miguel, ¿el próximo gobierno será débil? Sin duda, por varias razones. Primero, ya con todo el proceso que se ha dado de cuestionamiento por tirios y troyanos, el árbitro ha quedado descalificado, independientemente si finalmente la impugnación favorece al ingeniero Narrala o favorece al abogado Hernández. Segundo, si ganar finalmente el declarado ganador es el ingeniero Narrala, pues hay un Congreso con una composición que con fácil presencia de un par de diputados de los partidos minoritarios podría darle mayoría simple al Partido Nacional. Y en el caso del Partido Nacional, pues obviamente la duda sobre el resultado, la falta de credibilidad sobre el árbitro le va a perseguir todo el tiempo. ¿Se puede revertir la debilidad de un gobierno salido de unas elecciones así como estas? Claro. ¿Cómo? Con altura y liderazgo político, un diálogo que ponga sobre la mesa los grandes intereses nacionales. En este caso, necesitamos fortalecer instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, claro que sí, pero también como el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, aspectos de transparencia, la lucha anticorrupción, hay tantos temas. ¿Qué pueden hacer los partidos para legitimar su victoria en el caso de los dos que la reclaman, en términos de algo más que sumar actas y algo más que dar números? Reconocer que gobiernan para todo un país y no solo para sus parciales. ¿A quién ha visto mejor después de las elecciones en términos de la gestión de sus resultados desde los partidos? A ninguno. ¿Cómo vio al Partido Liberal? Creo que el ingeniero Zelaya, desde mi perspectiva, se apresuró, pero sigue manteniendo una posición, creo que en esta última comparecencia. ¿Se apresuró a qué? Se apresuró a declarar un ganador. Yo creo que había que cuestionar al árbitro, quizás, cuestionar el modelo, pero no conceder un resultado cuando todavía no se tenía suficiente tiempo. Lo entiendo desde la lógica política. Pero ¿y desde los números que él tenía? Lo que pasa es que ahora vemos, por lo menos lo último que se ha dicho, es un 82% de actas. Y yo que soy, en ese sentido, voy a aclarar algo que dije hace un rato. Todos dicen que con sus números ganan. Y los números que presentó el ingeniero Zelaya es el 82% de actas. 18% de actas es fácil, 500,000 de votos. Y si es una elección cerrada, como muestran la página web o de Twitter de Libertad y Refundación, de la Alianza, y como alegan los nacionalistas, entonces 18%, 9% puede decidir una elección. Y las misiones de observación se han pronunciado así. Entonces, para mi gusto, apresurado, pero luego busca el centro que le caracterizó durante la campaña, que creo que es la posición donde la mayoría de los votantes más lo aprecian. ¿Le parece comprensible, le parece aceptable a usted el argumento del tribunal de que estas elecciones plantearon resultados que sí fueron perfectamente reversibles, en diferencia a todas las otras elecciones históricas de Honduras? A mí me parece que afortunadamente tenemos las misiones de observación electoral, que yo siempre dije que iban a ser clave en este proceso, porque es difícil de creer el argumento
dado que en algún momento en la noche el Tribunal Supremo Electoral muestra un resultado parcial que le da la ventaja de 4.9% al ingeniero Narrala. Es así como nos vamos a acostar, ¿verdad? Y luego empieza a ingresar información al sistema que acerca el resultado hasta cambiarlo a favor del presidente Hernández. Para mí, lo que está aquí en debate y que yo como ciudadano, no como analista, no como director de una organización, sino como hondureño que votó ese día, espera es que se nos muestre que el manejo de esa base de datos del CIEDE fue bueno durante toda la noche, desde el inicio de envío de información hasta el final. A mí me gustaría saber cuál fue el comportamiento, de dónde venía esa información y porque se han hablado ahora de argumentos, de voto rural, de voto urbano, que a mí personalmente en un escenario cambiante me parece que para la tranquilidad de la gente no son suficientes para explicar el comportamiento de la estadística. Así que quisiera que se nos diga cuál fue el comportamiento y si corresponde a las actas, el contenido de las actas. Hágale un poco de sociólogo. ¿Cómo evalúa a los electores durante la campaña y durante el día de la elección? Yo quiero decir algo. Yo estoy encantado con cómo se ha portado el pueblo hondureño. Ese día, la jornada electoral fue una jornada limpia. El único deceso fue por una crisis cardíaca de una persona que iba a ir a una mesa, pero no fueron graves incidentes, por lo menos los que se han denunciado. Creo que nos ha demostrado el pueblo que sabe utilizar el cruce del voto, que puede elegir a un alcalde de un partido y darle la mayoría de diputados a otro, que es capaz de mantenerse sin tomar decisión hasta el final de la elección. De hecho, lo que no nos han querido contar todos los partidos y no nos ha querido contar las encuestas de boca de urna es que un buen porcentaje de la gente el día de la elección no quería decir por quién había votado. Eso no solamente revela desconfianza hacia el encuestador, pero también reserva y el ejercicio de esa secretividad del voto que en el caso de Honduras tiene razón de ser, porque por la baja tolerancia política que hay, declarar ser de un partido puede impedir hasta el acceso a un trabajo, diputado, o la falta de acceso a un programa social. Entonces yo siento que la gente se mostró muy cauta en encuestas de boca de urna, pero también previo a la elección, decidiendo hasta los últimos días a quién le iba a dar el mandato de enfrentar la reelección. Y eso fue lo que vimos al final. Entonces yo me siento contento, y además la reacción ciudadana también después. La protesta ciudadana pacífica. Jamás voy a estar de acuerdo con los excesos en una celebración o con las muestras tan graves que hubo de antisociales, en mi opinión, que no tenían ninguna motivación política, cuando lo hicieron al arrasar con negocios y con el patrimonio de personas, ¿no? Yo creo que el ciudadano hondureño, la ciudadana hondureña que fueron a votar, mostraron después formas ingeniosas, pacíficas de protesta, y hasta el día de hoy están mostrando que están dispuestos a acuerpar a sus candidatos, pero de una manera pacífica. ¿El pueblo es más inteligente que los políticos? No nos merece este liderazgo actual como pueblo, creo yo. Yo lo digo, el pueblo está muy noble, incluso si lo vemos en términos muy duros, y lo quiero decir, hemos mostrado una nobleza como pueblo por encima de lo esperado. Los liderazgos tienen que corresponder a esa nobleza, pero lo más importante, a las expectativas. Cuando el pueblo hondureño busca paz, diputado, no solo busca paz, busca también guía, liderazgo, ¿sí?, visión, busca esperanza en que las cosas pueden ser diferentes. Y hoy por hoy creo que los liderazgos no lo están debiendo todavía. ¿Hay algún resultado que le haya sorprendido especialmente? No. Yo dije que iba a ser cerrada la elección presidencial. En términos de diputados, sabía que iba a haber un incremento del Partido Nacional. Yo sabía que el Partido Liberal es fuerte a nivel local. La verdad, no, porque mucha gente quiere ver en el suelo al Partido Liberal, o quiere ver destruido a Libertad y Refundación.
La verdad es que yo siempre he dicho que estamos hablando de estructuras partidarias que están en proceso de consolidación a pesar de venir de un trauma muy duro como el 2009 y la decisión partidaria, y vemos que el Partido Nacional también fue víctima de alguna manera de su exceso de confianza. Por lo tanto, algo que también mencionamos en espacios privados y en algún espacio público que tenemos, pero creo yo que son resultados esperados. Realmente no, lo que yo no esperaba, y eso sí lo quiero decir, es un manejo tan deficiente de la jornada postelectoral. Eso sí no lo esperaba. Sí esperaba que las misiones de observación electoral iban a cumplir el rol que están cumpliendo, y sorpresas no, no. Le escucho decir algo distinto a lo que le escuché decir la noche de la elección. Cuénteme. Me dice que el tribunal hizo una gestión deficiente y todo lo que ya ha mencionado. Pero en la noche de la elección usted dijo, usted estaba pidiéndonos una especie de comprensión, una especie de lástima con el tribunal. Estaba diciendo que el tribunal, pobrecitos, que estaban sometidos, que estaban siendo observados por el mundo entero encima de ellos y que había que esperar de ellos más tiempo. No sé, ¿qué esperaba usted de ellos? No, yo lo que dije fue que el Tribunal Supremo Electoral tenía debilidades antes de entrar al proceso que eran conocidas por todos, eso sí, y que estaba bajo observación y que tenía un desafío de legitimidad que ya la sabíamos de antemano, y que lamentablemente iba a tener que cargar con ese desafío de legitimidad no solo en la noche de la elección, sino a posteriori. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros lo que vemos y escuchamos es que es la misión de observación electoral de cada una de las instancias, Unión Europea y Organización de Estados Americanos, las que están salvando, entre comillas, la elección. E incluso se está planteando alternativas extra, Tribunal Supremo Electoral, que nos indican que la debilidad que algunos partidos planteaban de origen de ese tribunal persiste hasta ahora. ¿De qué me está hablando? Perdone, deténgase ahí. ¿Qué alternativas extra me está hablando? Se está hablando de tribunales internacionales, se está hablando de comisiones de verificación, se está hablando de gente que vigile el conteo. Yo personalmente creo que en este momento cualquier apoyo que nos venga a ayudar a salir del atolladero es bienvenida, pero nunca nos va a eliminar ni nos va a quitar la responsabilidad que tenemos como hondureños y hondureñas de resolver esto nosotros y nosotras. La última pausa del programa Vanegas, nuestras últimas inquietudes y los retoques de la caricatura de nuestro invitado en instantes. El licenciado Miguel Calix, analista, profesor universitario, un hombre que tiene una gran capacidad de comunicación, está ayudándonos a entender por qué pasan las cosas, en qué enredo nos encontramos y cómo salimos de estas. Esas son mis últimas inquietudes. ¿Cómo salimos de estas? La democracia comienza con el diálogo, es una frase que es... ¿Sobre qué se debe dialogar? Ya, visto lo visto, hecho lo hecho. Sobre cómo dar y recuperar la confianza en la política de los hondureños. Los hondureños se sienten defraudados. Cada vez empezamos a escuchar más voces que no están discutiendo sobre el resultado electoral, sino sobre la conducta de nuestros liderazgos de cara al conflicto. Y aquí lo que no sabemos, por ejemplo, hasta ahora es, ¿se han reunido? Si se han reunido, ¿de qué han conversado? ¿Se requiere solamente de la Organización de Estados Americanos para sentar a nuestros liderazgos? ¿Hay otros actores extrarregionales que logran ese cometido? ¿O sí se han estado sentando y conversando para buscar una salida, no para esta elección, sino una salida que no nos tenga de tumbo en cada proceso electoral? Entonces, para mí sería bueno, a mí me encantaría que luego de que se salga del atolladero electoral, se nos diga cómo se le piensa dar gobernabilidad a este país. Sí, eso es fundamental. Porque eso, van a tener un congreso. El congreso eso trasciende. Es un congreso nuevo, es un congreso con caras nuevas, con figuras nuevas y otras con experiencia ya como la suya, pero tercer periodo ya, ¿no? Sí, el mío sí. Tercer periodo, y por cierto, con una rendición de cuentas, porque es una rendición de cuentas que se hace durante todo el periodo legislativo, pero de manera
poco ortodoxa, pero también aceptable. Aquí en el programa yo vi a un candidato agradeciéndole a su electorado. ¿Cuántos de los diputados, alcaldes, funcionarios hacen ese mismo ejercicio? Y dicen, esto fue lo que hice este año, no voy a esperar que venga Fundación Democracia Sin Fronteras o que venga un periódico. No, pero mire, perdone que le interrumpa, con todo respeto. Pero Democracia Sin Fronteras no sirve para nada en ese informe que hace de la actividad legislativa. Perdóneme. Puede servir para edulcorar un cafecito una tarde de Tegucigalpa, que es una ciudad en donde aprecio que hay muchísimos analistas y muchísima gente de cafetería que arregla el mundo, que descompone el mundo, que lo vuelve a armar y que lo vuelve a desarmar en 10.000 pedazos y que a la hora de mojarse, a la hora de participar, dicen que no y nunca están disponibles para nada. Los teóricos de siempre. Para eso puede servir. Pero mire, ese resultado de esa evaluación que hace Democracia Sin Fronteras, particularmente, porque usted lo alude y ahora lo menciono, no sirve de referente a los electores para votar para nada. No, porque no es para ellos. Para nada. Es que no es para ellos. Bueno, pero es que debería servir de referente. A mí me ha servido. Porque si a usted le sacan un listado y le dicen estos 5, 6, 10, 20, 30, cualquier cantidad de diputados nunca han tomado la palabra en el Congreso. Nunca han dicho ni siquiera hola, ni siquiera buenos días, ni siquiera buenas tardes. Nunca. Y esos señores que están mencionados ahí son los campeones de la votación. En muchos partidos políticos estamos ante un instrumento que no sirve de nada. A mí me sirve para saber la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. A mí me sirve para ver qué temas se han debatido, qué temas no se han debatido, cuántos contratos se aprueban o no se aprueban. Y para decidir si vota o no vota por un señor. ¿Estamos de acuerdo? A usted le puede servir de referente. Porque el fenómeno político hondureño es por qué la gente vota por la gente que vota y por qué hay liderazgos que trascienden 4, 6 periodos de gobierno o cuatrienios, porque hay liderazgos que están basados sobre una base no solo caudillesca, sino clientelar, y eso es lo que reproducen los partidos. Sí, ahora, pero a mí me parece fatal ese enfoque que tienen sobre esos análisis. Es una herramienta, sí, pero no es toda la realidad. Sí, pero es una herramienta parcial, es como sacarle un fragmentito a esta caricatura. Igual que las encuestas solo son herramientas parciales y se complementan con otra serie de estudios. A mí me parece injusto medir quién es buen diputado por la cantidad de proyectos que presenta. Me parece injusto. Una persona puede presentar un solo proyecto y ser el mejor diputado para mí de una legislatura. Por supuesto. Eso es numérico. Pero venir a decir que porque el otro señor llegó en cada sesión a presentar un topollillo de propuestas, unas más locas que otras, y que por eso es el campeón y es el mejor calificado. Pero esa es la interpretación que hacen los medios. El informe de Democracia Sin Fronteras no dice quién es el mejor diputado y quién es el peor diputado. No, pero enfatizan mucho en la cantidad. Aquí hay un periódico, por ejemplo, que hace las votaciones de quién es el funcionario del año o el diputado del año, y usted sabe que eso ahora con las redes sociales se puede... Pero el asunto es que yo entiendo la molestia del diputado Daneos con el informe de Fundación Democracia Sin Fronteras. Yo lo cito como una herramienta más. El elector normal, la electora normal, no toma las decisiones en función de un informe de ese tipo. Firmo la caricatura con la cual voy a honrar hoy su presencia en el programa Vanegas, licenciado Calix. Estoy muy honrado y he aprendido mucho de lo que ocurre a raíz de sus evaluaciones. ¿Cuánto tiempo más cree usted que esperaremos en esta especie de pausa en la que estamos? Llevamos ya 14 días. Ok, aquí vienen las malas noticias. A ver. De acuerdo a la ley electoral tenemos hasta el 25 de noviembre para... No, de diciembre. Perdón, de diciembre, gracias, para la declaratoria de un ganador. Pero es hasta el 4 de enero que se pueden presentar nulidades a ese acto administrativo. La Constitución de la República prevé ya que si no hay una declaración de ganador para la fecha de toma de posesión, asume el ministro de Gobernación y Justicia en Consejo de Ministros. Entonces, en firme, ¿hasta cuándo tiene el tribunal para decirnos, señores, este va a ser el nuevo presidente? No, el tribunal tiene definitivamente hasta el 25, el sistema electoral que tenemos, la arquitectura electoral tiene y después hasta los recursos. Enero. Y después los recursos que están bien observados ahorita. ¿Y que los recursos pueden llegar hasta cuándo? Aquí yo creo que hemos entrado a un tema que ya no es solamente de proceso o debido proceso. Aquí estamos hablando de una situación política porque hay al menos una de las partes reclamando repetición de la elección. Hay un informe de la OEA que plantea... Con lo cual los políticos
le agregaron ingredientes al tamal de fin de año. De hecho, tengo muchas personas que están molestas con los políticos porque dicen que la Navidad ya no sabe igual. Claro. Y ahí es donde está el desafío de políticos como el diputado Vanegas para traer sosiego, mandar un mensaje diferente y pedirle a los liderazgos que piensen no solamente en esta elección y en el ahora, sino en cómo piensan que el país esté en los próximos 4, 8, 12 años. Gracias a usted por aportarnos este domingo algo importante para que reflexionen nuestros espectadores. Yo me he divertido dibujándole una caricatura, que la muestro al público. Pues comparto con el público la caricatura de nuestro invitado, el licenciado Miguel Calix. Y no hay impugnación. A la caricatura no, pero espero su opinión. Lo más imparcial posible, lo más objetiva posible. Mírese al espejo. Los papelitos. Yo creo que es una interpretación de la realidad. Y es lo que hacemos nosotros, los analistas. Respóndame con una palabra, una sola palabra, mis últimas inquietudes. ¿Cuánto merece el tribunal de 1 a 10? 2. ¿Qué aprendimos? Que no hay que dejar las reformas para último minuto. ¿Cuál es la debilidad del sistema? Sus actores políticos. ¿Está en crisis el liderazgo? Sí. ¿Quién perdió? El pueblo. ¿Dónde vive la ética? En el fondo de un cajón, en medio de papeles viejos. ¿Qué le hace falta a nuestros políticos? Amor a Honduras. ¿La reelección fue un germen? Fue una bomba atómica. Califique con una palabra a Juan Orlando. Presidente. Califique con una palabra a Nasrallah. Candidato. Gracias por haber estado con nosotros. A la orden. A todos, muchas gracias. Adiós.